Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos y bienvenidas aquí a mi canal con Javier Orgaz y vamos a empezar con un top que es que hacía mucho tiempo que no hacía tops. Tengo uno pendiente grabado desde el verano pasado, ojo, pero a este le voy a dar prioridad. ¿Por qué? Pues porque merece la pena. Señoras y señores, top 5 fragancias nicho indispensables para este veranico, y además no salen mal de precio. Ojo, cuidado lo que estoy diciendo, no salen mal de precio, salvo una... Bueno, no salen mal de precio, lo digo en serio. Pensadlo, buscar y encontraréis unas ofertas muy bonitas. Señoras y señores, vamos con este top 5, que además consiste en una review íntegra, completa, de cada una de las fragancias. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, think you're something. Señoras y señores, y además tengo que decirlo claro, porque salvo una, todas las demás son marcadamente unisex. Las puede usar perfectísimamente una chica. Ojo a lo que estoy diciendo, Ojo, ojo, ojo. Una chica puede usarlas todas salvo una que es marcadamente masculina, aunque efectivamente, si le da la gana, también se la pudiera poner. Así que vamos a atacarle ya a esta de aquí, la primera, y voy a leerla porque si no el nombre me mata. Bohemian Lime, de los señores de Goldfield and Banks. Bueno, esta es la caja, la aproximación la estáis viendo ya, va en funda. Se despliega la caja y sale efectivamente lo que es ya la cajita blanca al más puro estilo nicho. Cuidadito con la peana. Aquí sí que tenemos superficie, o sea, aquí realmente hay un marco que pues es más grande que, por ejemplo, las Amouage. También viene con el certificado de originalidad dentro de lo que es la caja y ribetes dorados, oro rosa para las cajitas, por lo menos en estas dos que voy a presentar. Bien, voy a coger la fragancia y, aunque seguiréis, supongo y entiendo, no lo sé, viendo la aproximación. La botella es una botella rectangular, tapón de madera en dorado o pintado con color dorado, pero es de madera. Etiqueta pegada en la esquinita, que yo no soy nada amante de esto, pero bueno, en fin. Ahí están puestas. Tenemos que volcar la botella para poder leerlo todo exactamente como viene. Y dice Bohemian Lime, Byron Bay, New South Wales. Bien, pues Goldfield and Banks, Australia. El vaporizador es un vaporizador que va esmaltado en lacado, en dorado, y funcionan estupendísimamente bien. Voy a estar todo el vídeo tentado de echármelas, pero es que no me las puedo echar porque si no voy a montar un layering brutal aquí y va a ser un poco pues el acabose. Venga, vamos con esta rápido. Notas de salida, corazón y fondo declaradas por la firma con respecto a Bohemian Lime. Así que lime. Vamos a ello. Salida en bergamota, lima y mandarina, con un corazón de notas marinas y rosa. Y posteriormente nos vamos a encontrar un fondo de cedro y vetiver. Tengo que decir una cosa y aclarar. Estamos hablando de concentraciones altas, supuestamente, claro. Y hablamos de concentrado de perfume. Ahora bien, concentrado de perfume que estaría muy en la línea, y no hay que engañar a nadie, de lo que sería un agua de colonia al más puro estilo. Quiero decir con esto que si además, pues mirad, las 1900... Uy, que se me ha caído por aquí. ¡Ay! El aftershave de la Aqua di Parma. No voy a hacer un corte, me niego. Bueno, 1902. Pues así sería el ADN, la genética que tienen estas de aquí, a pesar de ser una concentración o de bafán concentrado. ¿Por qué? Pues porque efectivamente la duración de estas fragancias es muy cortita. Son 3 horas a lo sumo con respecto a esta de aquí, a esta Bohemian Lima, y es corta. 3 horitas, una estela y una proyección súper moderada que se queda muy a ras de piel, y que además pues ya estaréis viendo que efectivamente hay que estar atizándose, pero vamos, en plan salvaje, porque se pierde. Pero es que es un gustazo, vuelvo a repetir, fragancias top para primavera-verano. Esto es verano, esto es calor y esto hay que atizárselo, ¿de acuerdo? Así tal cual. No tiene edad,
no tiene sexo, vais a tener halagos a tope y acompaña muchísimo las mañanas. Mola mucho para el tema de trabajos donde no haga falta o no se quiera o no se tenga la necesidad de ser demasiado excesivamente invasivo, y viste un montón al traje. Consideraciones, efectivamente, aplicar y rociar a la ropa, ¿vale? Esto con esto, y como además ya spoiler total y absoluto, voy a hablar también de otra top dentro de Banks, que es esta de aquí, maravillosa y fantástica, que va a ser la siguiente que va a venir. Por eso hablaba en plural, porque en realidad tengo dos de Banks y pues ya habéis visto una y paso a la siguiente. Pero esta Bohemian Lima, brutal, de verdad. Estoy muy tentado de echármelo, es que no puedo, y además aquí ya hace calor. Es un gustazo, pero debemos de entenderlo como verano, primavera, verano, calor y venga, pom, 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 pom. Disfrute total. Las notas marinas casi no se perciben, es mucho más la prestancia que tienen los cítricos, pero sí es indiscutible, se comen absolutamente a lo que es pues todo lo que es las notas acuáticas junto con el cedro, que casi tampoco nada de nada, está ahí dando un pelín de fijación, pero de verdad esto es la explosión de cítricos inicial junto con la mandarina, pero luego en las notas medias ya se nos va perdiendo mucho más porque no tiene tránsito, es decir, es una fragancia que es de una vida tan sumamente corta que no tiene tránsito, pero las gentes que son conscientes de lo que tienen, saben que es un caballo auténticamente ganador, a pesar de que sí, estamos jugando ahí un pelín con el precio y pues que tienes que hacer uso y abuso de ella. Es una fragancia que vais a encontrar aproximadamente a partir de unos 120, 110, la he llegado a ver a 140, pero por eso digo que investiguéis precios, que seguro que la encontréis súper bien, ¿eh? Y barata. La podéis encontrar barata, ojo a lo que estoy diciendo. Bueno, vamos con la siguiente, también de los señores de Banks, y empiezo a disparar. La siguiente es Pacific Rock Moss, ¿vale? Bien, a lo que voy. Caja en azul, Pacific Rock Moss, de los señores de Goldfield and Banks, Australia. Caja en azul, estamos hablando de un perfume concentrado. Ya sabemos que no, que realmente obedecería más a una concentración eau de toilette un pelín más subida, pero una concentración eau de toilette, al fin y al cabo, y eau de toilette entendiéndola hasta incluso como una colonia, ¿vale? Ahí vamos. Esto sería más bien la definición real, que no un concentrado de perfume, sino sería realmente un concentrado de colonia, más a la par de lo que serían, pues efectivamente, Álvarez Gómez agua de colonia concentrada, sin ser iguales ni por asomo. Ojo, cuidado, si tienen que parecerse a algo, mira, uy, estaba para abajo también. 1902, ¿vale? Si tiene que parecerse a algo, son a 1902. Y estamos hablando de concentración colonia, pero aquí tendremos una concentración colonia concentrada. Ojito, cuidado lo que estoy diciendo, ¿vale? Bueno, pues Rock Moss. Tenemos la caja azul, ribetes en dorado, oro, rosa. Desplegamos, caja también a la par, blanca, ribetes dorados, oro rosa, y pues la cajita que viene también con el certificado, y la botella exactamente igual que la anterior en rectangular, en formato rectangular, con la pegatina también en la esquinita, pillando parte de la superficie central, tapón que también seguimos teniendo de color dorado, y aquí el fluido, el perfume tiene un color verdosito azulón, y la vaporización, la verdad que estas fragancias vaporizan estupendísimamente bien. ¡Ay, por Dios! ¡Qué rica! ¡Qué rica, qué rica, qué rica! Vale, vamos a ver. Evidentemente lleva musgo de roble, pero el musgo de roble que lleva está súper medido, todo modulado, todo pues muy estable con respecto a lo que sería un agua de colonia concentrada, más que un concentrado de perfume, y ahí nos vamos devaneando. Dentro de todo esto, las notas de salida, corazón y fondo, os las digo ya mismo. Salida en limón italiano, con un corazón de geranio y salvia, y un fondo de cedro y musgo de roble. Limón, geranio, salvia, musgo de roble, ahí dándolo todo, no tanto todo, ojo, cuidado, lo estoy diciendo porque me encanta, me apasiona, y por eso digo, ¡ay, ya dándolo todo! Pero no, es una fragancia cortita, es una fragancia de distancia corta. Sí que efectivamente, ya no sé dónde la he dejado. Bueno, aquí está Lima de Goldfield and Banks. Bueno, pues aquí están las dos, vale. Son
las dos cortas. Precisamente esta de musgo de roble es un pelín más duradera que esta, pero se van moviendo en el mismo rango, 3 horitas y reaplicación, si conseguís aguantaros, porque son plenamente adictivas, lo digo en serio, o sea, es que esto, y además las botellas tienen peso, pero son ligeras, son fáciles de llevar encima, son rectangulares, no son muy gruesas, y se da mucho a estar atizándotelas, ¿eh? Vale, pues que quede claro, esta de aquí, la de musgo, la Rock, dura más, un poco más que Lima, ¿vale? Y nos estamos moviendo dentro de perfumería nicho australiana, que si bien denominan concentrado de perfume, es realmente un concentrado sería un agua de colonia concentrada, más que un concentrado de perfume por la duración. Porque si fuese por la denominación concentrado de perfume, de verdad que debería de durar mucho más de 3 horas. Y son muy, muy cortitas en eso. Pero vuelvo a repetir, estos son fragancias de puñetero verano, hablando así en plata. Venga, sigo con más. Tiene aporte floral, ligeramente floral, en lo que sería el tramo del geranio, aportando toquecitos de rosa verde, pero realmente es verde, es una fragancia verde, o sea, no es rosa verde, pero es verde porque, claro, efectivamente es Rock Moss. Entonces estamos aquí con el Rock Moss de Pacific y Pacific Rock Moss, que es el nombre completo de la fragancia. Y es donde se tiene que notar, ¿vale? Aunque solo sea un poquito. Está muy bien hecha. Es una fragancia muy bien hecha. Es una fragancia que además cualquiera de las dos, ojo, cuidado, son jabonosas. Yo creo que efectivamente le rinden también un pequeño tributo a lo que era, bueno, lo que sigue siendo, Commonwealth, pues la gran mamá Gran Bretaña, ¿vale? Entonces estamos ahí en unas fragancias que le rinden un homenaje a lo que es la jabonería británica. Commonwealth. Familia británica. Señoras y señores, sigo avanzando porque todavía quedan unas cuantas más. Señores míos, la siguiente sería Eau d'Essence de Diptyque. Aquí la tenéis. ¿Queréis una Diptyque? Pues sí, efectivamente en colección hay una Diptyque de momento y es esta de aquí. Eau d'Essence, o como se diga, da igual. Qué cosa más bonita, qué cosa más salada, qué cosa más veraniega. Y efectivamente tengo que decir que es una fragancia completísimamente unisex. ¿Por qué? Pues porque con lo que lleva, Dios mío de mi vida, uy, Dios, de verdad, lo que me está costando grabar este vídeo para no echármelas, porque al final es que iba a estar haciendo layering con ellas. ¿Se podría? Sí, porque además casarían todas ellas muy bien y no generarían un mal olor ni un tono amargo en piel, porque son similares, parecidas, bueno, depende, no tanto, pero sí casan muy bien en aroma, pero es que no quiero porque es que de verdad tengo una tentación encima que me voy a volver todo loco. Bueno, pues ya estáis viendo la aproximación antes que nada, ay, de verdad quiero atomizarla. Bueno, aproximación, ya estáis viendo, es una cajita normal y corriente, lleva un ribeteado en lo que sería el canto de la caja. Estamos hablando de una edición que aquí tenemos 50 mililitros, es una caja normal y convencional, no hay ningún tipo de troquelado interior distinto ni nada de eso, todo normalito. Y luego pues la botella así con esta formica que tiene, pues tan distintiva dentro de lo que es la familia Diptyque. Los atomizadores funcionan bien, el tapón es un tapón pues que efectivamente es de plástico y de verdad que el atomizador funciona espectacular. Señoras y señores, vamos con las notas de salida, corazón y fondo de esta Sense. Voy a llamarla Sense y nos quedamos con esas. Salida en flor de azar del naranjo y naranja amarga, con un corazón de bayas de enebro y un fondo de angélica y pachuli. Bueno, vamos a ver, es una fragancia que además se atalca, conforme va evolucionando se atalca. ¿Por qué se atalca? Pues efectivamente han conseguido un atalcamiento a base de un toque ligero de rosa junto con lo que sería mucho flor de azar del naranjo en un tono cárnico. Cuando sale, la verdad que para las gentes que conocen pues las baby, no voy a dar marcas porque aquí sí, esto es una baby total y absoluta. La recomiendo también para la infancia, para los niños. Lo pueden utilizar sin ningún tipo de problema. Aplicáis en lo que es
la ropa y van a ir auténticamente espectaculares. Aquí, curiosamente, y es que ya las he guardado porque digo, no quiero que, como tengo aquí un follón liado que es muy heavy, algún día lo enseñaré. Hace 2 días limpié el estudio y ahora tengo un follón liado otra vez de nuevo. Vamos a ver las Banks, que las tengo ya en caja guardadas porque no quiero que se me vayan al traste. Las Banks duran menos, ¿vale? Entonces aquí ya tenemos más aporte. Aquí vamos a durar 6 horas. Aquí tenemos 6 horas. Viste la ropa, aguanta muy bien en piel y es pura adicción. Si Banks es portable a pesar de ser grande, esto ya en 50 mililitros ni os cuento. Acabéis con la botella en 15 días. Garantizado. Sirve absolutamente para todo momento mañanero. Para cualquier actividad de mañana y de tarde, por supuesto. Es súper playera, es muy refrescante. Sirve para eso. Para vivir las mañanas, vivir las tardes de verano, que se hace de noche mucho más tarde. Y estás aplicándotelo y te puedes ir a una terraza tranquilamente y vas súper bien perfumado y vas muy fresco, siempre y cuando seáis amantes de las fragancias cítricas con flor de azahar del naranjo, que golpean duro, que están ahí zumbando fuerte con ese toque de cáscara de naranja y que tiene unas reminiscencias de perfume baby, porque es así. Viste un montón el traje, ¿eh? Esto con un traje queda divino. 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 Y sobre todo si estáis en verano y, chicos, lleváis un pantaloncico ahí bien arregladete con una camisica y tal, vais a ir espectaculares también. Muy bien vestidicos con esta Sense de Diptyque. Halagos vais a tener. Es que esto gusta a todo el mundo. Trae reminiscencias infantiles. Y esto es caballo ganador. A una mujer te la ganas y a un hombre también. Esto, cuidadito, cuidadito que es muy sexosa. Señoras y señores, estela, proyección, duración, pues aquí tenemos más. Aquí sí que no pasa tanto en cuanto lo mismo que con lo que son las The Banks, que son más cortitas. Aquí ya tenemos cerca de 2 metros de estela, 2 metros de proyección aproximadamente durante unos 20 minutos más o menos. Se va retrayendo y se retrae poco a poco porque el secado es lento, no es un secado rápido y pom 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 se va aplacando, va y luego se percibe, ojito, cuidado, porque es una fragancia que se percibe perfectamente. Perfectamente se percibe, vuelvo a repetir, se percibe perfectamente. Es decir, se queda a distancia próxima, pero se huele, se huele, se huele y triunfas. ¿Y por qué dura más? Pues efectivamente porque ahí están las bayas de enebro y, por supuesto, la angélica, que es potente, ¿vale? Está muy controlada, muy medida, pero dan mucha más sujeción, más fijación a la fragancia, ¿vale? Y sobre todo las bayas de enebro porque tienen ese toque ahí que es como más ácido, resinoso, en fin, y amargo, ¿vale? Porque quien ha probado las bayas de enebro sabe que son amargas. Yo siempre digo, porque es que son muy amargas. Yo las encuentro amarguísimas, con toque cítrico, pero muy amargas. ¡Viva la cocina! En cocina se emplean, ¿eh? No, ojo, cuidado, estoy dando así más cositas, doy más puntualizaciones con respecto a lo que son las bayas de enebro, pero a mí se me pone un poco a gustar y siempre las encuentro resinosicas, agarraetas, aceitosillas, ¿vale? Pues aquí tenemos eso así y esto también nos garantiza más fijación con respecto a esta Sense de Diptyque que os recomiendo a tope para el verano si gustáis de las fragancias que pues tienen ese rollo petit grain, azahar, naranja, porque de verdad luego en el secado sí que seguimos siempre sintiendo esto y se va talcando poquito a poco, pero no es un talco fuerte, queda muy pulcra, muy limpia. Y es una fragancia que además encuentro que es muy generosa. Es una fragancia generosa porque además es agradecida. Te la echas y sientes que efectivamente vas vestido durante pues esos 6 horas aproximadamente. Te das 6 horas perfectamente sin ningún tipo de problema. Y luego encima la gente te va a decir, uy, qué bien hueles, llevas el nenuco, y tú vas a decir, no, llevo Diptyque Sense. Y va a decir, uy, voy a comprármela. Y yo cómpratela, que no sabes lo que te pierdes, querida, querido. Señoras y señores, vamos con la siguiente que se me hace tarde.
Señores míos, la primera vez que presento, bueno, creo que sí, una de las piezas que tengo dentro de la colección del señor Paquito Tecruje, de Francis Kurkdjian, y es Amiris Homme en versión Eau de Toilette. Así que ya estáis viendo lo que es la cajita blanca que se despliega con un lacito pequeño que tiene en la parte superior. Vais pegando un tironcico y sale la cajita que contiene Amiris Homme en concentración Eau de Toilette. Una fragancia que además vaporiza bastante bien y que esta es la concentración no, estoy hablando de que esta es la botella de 50 mililitros y bien, primera consideración, súper verano, súper refrescante, tiene más densidad, pero hasta cierto punto, porque aquí efectivamente a mí en piel me aguanta 6 horitas, a lo sumo, y siendo bondadoso, 8, pero es un recreo olfativo. Es así, de todas. Una fragancia que, vuelvo a repetir, en mi piel aguanta 6 horas perfectamente, pero que, gracias al aporte de la ropa, pues efectivamente, pues ahí tenemos unas 8 o 9 horas aproximadamente. ¿Es necesario reaplicar? Sí, Amiris para hombre es necesario reaplicarla, y estoy hablando de la concentración Eau de Toilette, ¿de acuerdo? Concentración Eau de Toilette en versión 50 mililitros. Muy llevadero el precio también, no sale caro, mirarlo, remirarlo, porque de verdad es que la versión 50 mililitros, y además aquí tenéis para un montón, no tenéis que estar tampoco ahí, dale que te pego reaplicando. Es una fragancia que aguanta sobradísimamente bien y que es muy moderada. Aquí sí que tenemos un metrito de estela y pues aproximadamente de estela y de proyección durante como mucho 45 minutos, que se va retrayendo poquito a poco, pero el secado no es lo mismo que en una concentración Eau de Parfum, que aguanta un montón y se queda súper lento. No, aquí el secado es lento, pero entre comillas lo de lento, porque es una concentración Eau de Toilette. Así que es rapidito, ya se va sentando rapidito, pero va lento. Dentro de todo esto está muy bien porque va a hacer un secado lento y tiene una progresión que no es tan bestia como en otras concentraciones que son Eau de Toilette. Bien, señoras y señores, una fragancia que es masculina y que tiene las siguientes notas de salida, corazón y fondo. Notas de salida en mandarina y romero, con un corazón de iris, madera de iris, chocolate de leche, y luego nos encontramos, y voy a checar del móvil porque se me van las notas, coco y café. Bien, pues a partir de ahí nos encontramos con un fondo de haba tonka y madera de oud. Pero de verdad que vamos a tener aquí una fragancia completamente moderada. Sí que vais a ver, oh Dios mío, lleva oud, oh no, pues tranquilos, porque solamente está matizando, no se nota ni salvaje, ni animálico, ni nada. Es una fragancia que además está muy pensada para vestir, por supuesto, el traje, para vestir ahí al hombretón más bien sport. Puede tener hasta incluso un matiz que es marcadamente after gym, o sea que se puede dar al uso, goce y disfrute total y absoluto diario sin ser una fragancia invasiva. Aquí estamos subiendo el nivel, si estáis viendo que si bien la progresión que estoy presentando es de las más débiles, voy pasando de lo que son las más débiles a las más concentradas o ligeramente más concentradas, porque también tengo que decir una cosa, no nos llevemos a engaño, y porque también la he metido ya en su caja, pero esta de aquí le mira la cara a esta de aquí. Ojito, cuidado a lo que estoy diciendo. Porque ambas dos, efectivamente, aquí ya estamos hablando de las dos tienen concentración de Toilette, y estaría hasta incluso por decir que esta Diptyque en cuanto a potencia se lleva de calle a esta de aquí. Ambas dos, por supuesto, 6, 8 horitas y en piel. Y a partir de ahí un refresco, perfecto, sin ningún tipo de problema. Esta es mucho más elegantona, tiene una intención más de vestir, mucho más de, por supuesto, personal que trabaja en el sector sanitario, profesores, maestros. Ahí es donde se va desenvolviendo, y yo creo que se desenvuelve muy bien. También sumamente veraniega y para chiringuito. Esto para chiringuito mola mucho, ¿eh? Esto para estar en un chiringuito tomándote las cervecitas, los martinis y tal, mola mucho y tiene mucho rollito, ¿eh? O sea que muy bien, halagos vais a tener, y todas ellas de momento, todo lo que estoy presentando, también tener en cuenta que son fragancias que parten de
desde una edad temprana. Son súper juveniles y a partir de ahí se pueden utilizar absolutamente por todas las edades, ¿eh? Todas las edades. Parten desde la juventud hasta las personas más maduras como yo, o hasta incluso mucho más, por supuesto. Aquí todo el mundo se puede poner las fragancias que estoy presentando. No hay edades, no hay corte de edad, no hay corte de sexo, porque además, de verdad, y esta incluso, a pesar de que pueden decir que efectivamente Amiris de Courtigan es de hombre, esto se lo puede poner una señora sin ningún tipo de problema. Y hasta incluso podría decir que el rendimiento en piel les iría mucho mejor que a nosotros. A mí se me queda más cortita, se me queda cortita, pero tiene mucho empaque. Amiris tiene mucho empaque. Cítrica, con toques amaderados, toques de, bueno, evidentemente toques amaderados por el Amiris, toques de oud muy leves. Y a partir de ahí hacemos todo un revestimiento con respecto a lo que es la composición de esta fragancia, que la verdad es que no es que sea auténticamente espectacular, pero es para lo que es. Porque además es lo que es y es para disfrutar de los momentos calurosos. Anotación final. Sí, mucho chocolate y mucho dulzor, pero no es tan dulce como en las notas se refleja, ¿vale? No es tan dulce, no es gourmand, ni muchísimo menos, es muy fresca, tiene empaque dulce en el tramo final a partir de la tercera o cuarta hora, ¿vale? Pero no es gourmand, no se endulza. Ojo, cuidadito con lo que estoy diciendo, tiene unos toques que son levemente avainillados y que sí puedes notar, pero es un tono, el chocolate de leche efectivamente da un tono, bueno, toda la composición en sí tiene un toque lácteo, ¿vale? Pero un toque lácteo dulce muy agradable, pero no es gourmand. Vuelvo a repetir, es que es muy importante, no es una fragancia gourmand. Sí tenemos muchos dulzores y muchas cosas, pero no es gourmand. Cuando la probéis os vais a dar cuenta de que efectivamente hay mucho más detrás de todo esto, que no es tan rollo gourmand, sino que efectivamente tiene más del aporte de la Amiris junto con la madera de oud. Mirad lo que os digo, pero el oud, vuelvo a repetir, no es un oud animálico. Es un oud trabajado de otra manera. Es mucho más sutil, mucho más madera. No está animálico, ¿vale? Es más madera, ¿vale? Es más corte de madera, más aromático, que no tanto en cuanto, pues, sensaciones, pues, más de cosa que huele mal, ya me entendéis. Paso a la siguiente. Señoras y señores, la última ya para estos hombretones que quieren salir de fiestuki por la noche y que a mí me chifla. Tac-a-tac. Sí, ya estáis viendo la aproximación, estamos hablando de Atkinson's Pirates Gran Reserva. ¡Espectacular! Para la noche. Olvidaros, no me gusta para las mañanas, no me gusta para las tardes, me gusta para salir de golferío. Esto me gusta mucho para salir de golferío. Me gusta para ir a cenar, me gusta también el tapón, ya es un tapón metálico, súper chulo, todo tallado, con el escudo en la parte superior. Atkinson, Pirates, pues Gran Reserva y con un vaporizador que funciona muy bien. Esto os puedo decir que ya directamente os va a durar la vida en piel. A mí me dura muchísimo, sobrepasa las 10 horas, así que a partir de la sexta hora aproximadamente, porque yo tengo la piel muy hidratada, pero a partir de la sexta hora es cuando se va a notar que ya efectivamente empieza una retracción y que se queda más a ras de piel, pero esto proyecta, pero en plan salvaje. Es un olor que además efectivamente te pega un trayazo en ron, que es una pasada y que es dulce. La salida es muy dulce, por eso digo que tiene un tono golfo muy chulo, súper nocturna. Pero bueno, señoras y señores, que a lo que vamos, que son las notas de salida, corazón y fondo de esta Pirates de Atkinson. Vainilla, ron, cacao, heliotropo y jazmín, me dejaré algunas seguro en la salida. Retama, esclarea, cardamomo, geranio y cedro en el corazón. Uy, madre mía. Cachemira, almizcle, musgo, pachuli en el fondo. Me dejo alguna, lo sé. Señores míos, vamos a ver, estilo de proyección 2 metros durante aproximadamente 1 hora y media, zumbando muy potente, y luego efectivamente sí que se retrae, ¿vale? Se queda en distancia próxima, se percibe pero a tope, y las chicas sobre todo os van a querer comer.
la cabeza y el cuello. Y vosotros os dejaréis, por supuesto, comer por las chicas, por los chicos o por quien sea de vuestros gustos erótico-festivos. ¿De acuerdo? Esto es impresionante. Me gusta mucho porque además rula. El tapón haces así. Yo quiero el cuchillo. Perfecto. Señores míos, hace honor. Ese ron es fantástico, acompaña estupendísimamente bien con las vainillas, una vainilla que no se pone pesada, que me sienta estupendísimamente en piel, que me dan ganas hasta de autocomerme, es muy golosa, es también tiene un toque gourmand muy potente, aquí sí que tenemos un toque gourmand, por eso también me gusta mucho más, es que es muy golfa, tiene mucho golferío nocturno, y esto es lo que a mí me gusta en una fragancia, golferío nocturno. Atkinson Pirates, de verdad, lo digo en serio, no encuentro quien sea del gusto de ponérsela por la mañana o por la tarde, perfecto, que se la ponga cuando quiera, pero es que de verdad a mí esto me gusta mucho para pegarme festivales, porque te lo coges, te lo aplicas y te olvidas de todo. Es una fragancia, además empieza también, vuelvo a repetir, con un rango de edad muy bajo, gente joven se la puede poner perfectísimamente y también gente joven, salís del rollo ya de estar con las Invictus, las Paco Rabanne, las Scandal, las Le Mal y todas estas cosas. Esto es otra historia y no sale tan mal de precio. Ojito, cuidado, no sale tan mal de precio. Atkinson, que además ha sido recientemente adquirida por Euroitalia, ¿vale? Bueno, es más fácil todavía de encontrar que antes, que tenían pues los distribuidores y la firma pertenecía a el Reino Unido, ¿vale? Así que ya forma parte. Yo quiero el cuchillo. Es que rula, es un espectáculo. Bueno, vamos a ver, vamos a centrarnos un poco, que me dejo llevar por el ímpetu del viento. Es que está... Dios mío, le hacía hasta el amol y todo a la botella. Cacao, heliotropo, jazmín en la salida. Por eso digo que tiene esos toques auténticamente dulces. Luego sí que vamos sintiendo mucho más un cardamomo que es súper vivo, muy chispeante, que junto con lo que es la retama le va dando un vigor especial floral, pero muy endulzado, porque siempre permanece la fragancia muy endulzada. Así que cuando va llegando aproximadamente en la tercera hora, sí que vamos sintiendo mucho más los toques de madera, va cogiendo otro cuerpo, vamos sintiendo hasta incluso toques de roble, se va asentando mucho más, pero sigue manteniéndose dulce. Y mirad lo que os digo, es por la tarde, pero ya no aguanto más. Lo siento, no aguanto más. Y me voy a echar hasta por de aquí dentro, porque no voy a grabar más vídeos. Quiero el cuchillo. ¡Oh, qué gustazo, de verdad! Voy a oler a borrachuzo con clase, que me gusta. Cuidado, cuidado, esto es una broma. El ron se va atenuando y va ganando consistencia dulce, ¿vale? Se va atenuando, no tenemos ese toque de bebida espirituosa tan potente como tenemos en la salida, porque la verdad es que tengo que decir que Pirates es una bebida que huele a ron añejo dulce, totalmente. Ron añejo dulce. Seguimos teniendo luego en el fondo, y por hacer un poco de referencia en el fondo, con lo que es el musgo de roble, pero es muy sutil, es suave, sigue endulzando. Luego tenemos almizcles que también van endulzando más y van manteniendo todo lo que es la composición en dulzor y en frescura, porque sí es una fragancia que tiene crunch, ¿vale? Pero dentro de todo esto es como a mí me gustan los dulces, un dulce balanceado por completo dentro de esta cosa tan bonita, que yo no sé por qué no tiene todo el hype que debiera de tener, porque Pirates es asombrosa, de verdad. Chicos, para utilizar, no se la recomiendo a una mujer, ¿vale? Oye, si la queréis usar, pues probarla, igual os va. Pero chicos, dejaros de mierdas ya, tirarle a esta fragancia, a Pirates Gran Reserva de Atkinson, pues porque es que os vais a caer de espaldas, lo digo en serio. No tiene absolutamente nada que ver con la perfumería pop del selectivo. Ya poco a poco iré diciendo menos selectivo, porque es para mí y seguirá siendo perfumería pop popular, y nos adentramos en un segmento nicho, muy bien de precio, porque está muy bien de precio, y la verdad es que lo vais a disfrutar, pero es que va a ser salvaje. Si mirad por dónde llevo la botella, chiquitines,
mirar por dónde va la botella. La tengo ya algún tiempo, pero es que esta... Dios mío de mi vida. Me he pegado yo cada fiesta con ella y he triunfado siempre, siempre. Nunca me ha faltado ni me ha fallado. ¡Uy! Señoras y señores, que se ha terminado este top primavera-verano de mis recomendaciones de perfumería nicho para todos vosotros. Hemos ido de menos a más, escalando hasta culminar con la reina nocturna del Orgaz en las noches de verano. Primavera también, por supuesto. Vamos con ella, con esta Atkinson, y de verdad muchísimas gracias a todos por estar aquí. Os recuerdo que os suscribáis, que sale el faldón ya mismo por acá. Le des al like y distribuyáis los vídeos por todas las redes sociales a tope, a muerte, a ver si podemos llegar a los 100.000 antes de un año, por favor, que esto ya es angustioso, que os estáis poniendo muy pesados, todo el mundo aquí viendo vídeo, venga, darle al like y darle a suscribirse, contre, que no cuesta ningún trabajo, y luego encima, pues si activáis la campanita, pues mejor que mejor. Señoras y señores, que me despido diciendo una cosa muy bonita en alemán, y viva el sector médico, vivan todos los sectores, el de la construcción, viva la gente que suda trabajando todos los días, que son los que levantan un país. La gente que está en las oficinas lo levantan pero de otra manera. Ay, es que la economía depende de mi trabajo. El que está ahí al pie del cañón es el que está sudando y currándoselo de verdad. Tú estás en una oficina ahí fresquito con el aire acondicionado o la calefacción. Señoras y señores, un tributo a las fragancias veraniegas para toda la gente, que aquí este canal es universal. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen. No, de friki nada. Él es un sabio y además lo está demostrando. And I play dead